electrostática. Iniciemos por definir ¿qué es la electrostática? Bueno, la electrostática es el estudio de las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente, lo que nos lleva al siguiente concepto: carga eléctrica. La carga eléctrica es una magnitud que nos indicará el exceso o defecto ¿de qué? De electrones. Pero ojo, este exceso o defecto se manifiesta después de una interacción. Listo, esta es la clave. Entonces, si hay un exceso de electrones, hablamos de una carga negativa. Mientras, si tiene un defecto de electrones, está cargado positivamente. Bien, a manera de introducción, veamos las tres partículas subatómicas: el electrón, el protón y el neutrón. Con una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Nos faltó decir, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la carga eléctrica es el coulomb y se pone con la letra C mayúscula. En el caso del protón es la misma carga pero con signo contrario. La masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. En el caso del protón y del neutrón tiene la misma masa con 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Estos son algunos valores que tenemos que aprendernos. Los cuerpos se pueden electrizar de las siguientes formas. La primera, por frotamiento. En dos cuerpos eléctricamente neutros, por resultado del frotamiento o la fricción, que es lo mismo, las cargas pasan de un cuerpo a otro. La segunda forma sería por contacto. Esto sucede entre dos cuerpos conductores, los cuales ponemos en contacto. Y estando por lo menos uno de ellos cargados, se va a establecer una transferencia de cargas debido a la diferencia de potencial entre las superficies de los cuerpos. A diferencia de la forma anterior, donde las cargas pasan de un cuerpo a otro, en esta hay una transferencia. Y el último sería por inducción. La inducción que se genera cuando un cuerpo electrizado se acerca a un cuerpo neutro, lo que va a ocasionar una distribución de cargas, de tal forma que en un extremo habrán cargas negativas, las que se acercan al inductor, y por otro lado va a haber un exceso de cargas positivas. No olvides, tres formas de electrización. Bien, ahora estudiaremos las propiedades de la carga eléctrica. La primera de las propiedades que vamos a estudiar es la cuantificación. Resulta que la carga de un cuerpo puede ser solamente un múltiplo entero de la carga de un electrón. Y tiene cierta lógica, ya que si todo consiste en un intercambio de electrones, se va a establecer en función de su unidad. Por lo tanto, solamente puede ser un múltiplo entero. La segunda propiedad es la conservación de la carga. Es decir, la carga no se crea ni se destruye. En vez de decir solo se transforma, vamos a decir solo se transmite. Y bueno, la última propiedad, la carga es invariante. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga eléctrica de una partícula permanece igual sin importar la velocidad con la que se mueva. Una vez conocidas estas propiedades, hablemos acerca de las leyes electrostáticas que la rigen. Existen dos leyes electrostáticas, la ley cualitativa y la ley cuantitativa o de Coulomb. Estas dos leyes nos van a permitir resolver la mayoría de problemas de electroestática. Con relación a la fuerza de atracción o de repulsión, la ley cualitativa es muy sencilla. ¿Por qué? Porque me dice que cargas del mismo signo se rechazan. Pero ¿qué pasa con cargas de signos diferentes? Bueno, estas se atraen. Observa el siguiente experimento. Nos ponemos unos guantes de látex, tomamos un listón de un extremo y lo frotamos. Después, acercamos un guante a la cinta y observamos que la cinta y el guante se atraen. Observa ahora este otro. Frotamos un globo contra nuestro cabello y lo acercamos al listón. Observamos cómo ambos se repelen. ¿Sabes por qué ocurre esto? Pues la ley cuantitativa,
que también se le conoce como la ley de Coulomb, lo explica todo. Bien, la ley cuantitativa o de Coulomb establece que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fuerza es una fuerza radial, por ello ocupamos el vector unitario y K es una constante de proporcionalidad. No se trata de una constante universal porque depende del medio en el que se encuentran las cargas. En concreto, para el vacío, K es proporcional a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb, utilizando el Sistema Internacional de Unidades. Con esta fórmula se van a llevar a cabo casi todos los cálculos matemáticos con respecto al módulo de electroestática. Y por supuesto, tenemos que recordar conceptos de análisis vectorial. Bien, ahora sí estamos listos para resolver ejercicios. Veamos el ejemplo número 1. El problema nos indica la distancia promedio R entre el electrón y el protón del átomo de hidrógeno es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. ¿Qué magnitud tiene la fuerza electrostática promedio que actúa entre las dos partículas? Bien, vamos a resolver el problema anterior, en el cual tenemos el electrón y el protón del átomo de hidrógeno, separados por una distancia R de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, la ley cualitativa o de Coulomb nos habla que la fuerza electroestática entre estas dos partículas es igual a una constante de proporcionalidad y al producto de las cargas involucradas e inversamente proporcional a la distancia. Conocemos que la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En el caso del protón es la misma magnitud pero de signo contrario. Por lo tanto, en este caso podríamos hablar de un cuadrado de cargas electrostáticas. Bien, ahora vamos a resolver el problema. Vamos a sustituir los valores 9 por 10 a la 9. En el caso de las cargas, hablábamos de que es la misma carga, 1.6 por 10 a la menos 19. Esta la vamos a elevar al cuadrado. Y una distancia de 5.3 por 10 a la menos 11. Bueno, vamos a realizar un análisis de unidades. Sabemos que la K es igual a Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado, el cual va a multiplicar las cargas, que estamos hablando de carga coulombs al cuadrado, sobre una distancia de metros al cuadrado. Metros se elimina, el coulomb se elimina y obtenemos que la fuerza es igual a newtons. Bien, sustituyendo los valores en la fórmula, obtenemos que la fuerza entre estas dos cargas electrostáticas es igual a 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Qué tal el ejercicio anterior? Súper sencillo, ¿no? Bien, en el problema anterior analizamos la interacción que ocurría entre el electrón y el protón del átomo de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si eliminamos la carga de prueba? Podemos pensar que el espacio que rodea la carga fuente ha sufrido algún tipo de perturbación. Por lo tanto, toda carga eléctrica genera una perturbación en el espacio, conocido como campo eléctrico. Bueno, ¿qué pasa matemáticamente en la ley de Coulomb? Sabemos que la ley de Coulomb está relacionada con dos cargas puntuales. Si eliminamos una de estas cargas, sabemos que la fuerza por unidad de carga es igual a la constante de proporcionalidad, ahora por una carga fuente, sobre una distancia en un punto P en el espacio al cuadrado, por el vector unitario. Estas ecuaciones que están acá no están en un eje de coordenadas x, y, z. Realmente están en coordenadas esféricas, donde si yo coloco un punto en el sistema x, y, z, lo puedo localizar por medio de un radio vector o por un ángulo polar. El concepto de líneas de campo fue introducido por Michael Faraday. Son líneas imaginarias
que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro en el espacio. Indica las trayectorias que seguiría la unidad de carga si se abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Esa es la idea fundamental, así como la Tierra perturba el espacio a su alrededor, generando un campo. Ese campo se llama campo gravitacional. Tal que en este punto hay un efecto del campo gravitacional de la Tierra. Nosotros lo experimentamos a diario. Pero ¿qué pasa si yo coloco una masa aquí? Cambia su movimiento. El campo eléctrico cumple el principio de superposición, por lo que el campo total en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos creados por cada una de las cargas fuente. Para comprender el concepto de campo eléctrico, realizaremos el siguiente ejercicio. El problema dice lo siguiente: tres cargas que se disponen en los vértices de un triángulo equilátero con lado de 8 centímetros determina la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto medio del segmento AC. Bien, iniciaremos con la resolución del problema. Sabemos que tres cargas están distribuidas en los vértices de un triángulo equilátero. Las cargas de cada una de ellas se encuentran en la lista. Dos de ellas son positivas y una de ellas es negativa. Por lo tanto, tendremos tanto fuerzas de atracción en este punto y fuerzas de repulsión en este punto. Lo que queremos conocer es la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto medio del segmento AC, es decir, en este pequeño punto. Para resolver este tipo de problemas, llevaremos nuestro esquema a un diagrama de cuerpo libre. Sabemos que el punto donde queremos conocer la magnitud del campo eléctrico debido a estas tres cargas es este pequeño punto. Por lo tanto, este será nuestro punto de origen en un sistema XY. Bien, primero veremos el efecto de la carga 1 sobre la carga de prueba, es decir, el punto de origen. Al ser cargas del mismo signo, las cargas se repelen en esta dirección. Campo debido a 1. En el caso de la carga 2, de igual forma tenemos signos iguales, por lo tanto, el campo, la dirección del campo respecto a la carga 2 tendrá esta dirección. Por último, en el caso de la carga número 3, donde las cargas son de diferente signo, tenemos una fuerza de atracción. Por lo tanto, las cargas se dirigirán de esta misma forma hacia la carga 3. Bueno, ahora analizándolo en un diagrama de cuerpo libre, para determinar la intensidad del campo eléctrico resultante, aplicamos la ley del paralelogramo, utilizando líneas segmentadas paralelas a cada uno de los vectores. Y obtenemos el campo resultante. Como comentábamos anteriormente, por el principio de superposición, sabemos que la magnitud del campo eléctrico en este punto será igual a la sumatoria de cada uno de estos campos, por lo que procedemos a calcular la intensidad del campo 1, del campo 2 y el campo 3. Bueno, aplicamos la fórmula del campo eléctrico, donde sabemos la carga fuente y la distancia en un punto en el espacio, en este caso la carga de prueba. Sabemos que el campo 1 es igual a la constante de proporcionalidad por la carga fuente, en el caso 1, de 6 por 10 a la menos 6 coulombs a una distancia, recordemos que es un punto medio del lado del triángulo equilátero de 8 centímetros, es decir, es una distancia R de 8 centímetros, pero que se encuentra a la mitad.
Eso en metros sería 0.04 metros al cuadrado. Bueno, sustituyendo los valores, tenemos que el campo eléctrico 1 tiene una magnitud de 3.3 por 10 a la 7 newtons. Bien, veamos qué conocemos para calcular el campo 2. Tenemos la carga en el punto 2, pero no tenemos la carga referente a la distancia que hay entre la carga y el punto de prueba, en el medio del segmento AC. Por lo tanto, para conocer la distancia entre estos dos puntos, utilizaremos trigonometría. Para aplicar las funciones trigonométricas tenemos que conocer cada una de ellas. Seno, coseno, tangente. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y en el caso de coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Respecto al ángulo base, conocemos el cateto adyacente al ángulo y lo que queremos conocer es el cateto opuesto. Sabemos que la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es nuestra incógnita, sobre el cateto adyacente, que es de 4 centímetros. Si despejamos, sabemos que 4 pasa multiplicando a la tangente de 60, que es raíz de 3, igual al cateto opuesto. Ahora ya conocemos la distancia que existe entre la carga 2 y la carga de prueba. Bien, ahora sustituimos los valores para conocer la intensidad del campo en este punto. El valor de la carga prueba 2 es de 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que es igual a 4 raíz de 3. No olvidemos que esto está en centímetros, por lo tanto en metros sería por 10 a la menos 2. Bien, sustituyendo los valores sabemos que la intensidad del campo eléctrico respecto a la carga 2 es igual a 1.68 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Bien, ahora solo nos falta calcular el campo 3. Ahora realizamos el cálculo del campo 3 respecto a la carga 3. Sabemos que K es igual a 9 por 10 a la 9 por la carga de prueba, que es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia, que ya la conocemos, 0.04 metros al cuadrado. Bueno, al realizar esta operación sabemos que la intensidad del campo 3 es igual a 2.25 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb. Bien, ahora conocemos cuál es la intensidad de cada uno de estos campos respecto a cada una de las cargas. Una vez conocidas las magnitudes y la dirección de cada uno de los campos, procedemos a calcular el campo eléctrico resultante a la raíz de la sumatoria de los campos eléctricos en X al cuadrado más la sumatoria de los campos eléctricos en Y. En este caso tenemos dos campos eléctricos que se encuentran en la dirección de X, es decir, la sumatoria del campo en X es igual a E1 más E2. Por lo tanto, el valor del campo respecto a X es igual a 5.6 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Ahora sí, sabemos que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a 5.6 por 10 a la 7 al cuadrado más el campo que se encuentra en dirección Y, 1.68 por 10 a la 7 al cuadrado, para obtener un resultado de
5.87 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Para finalizar, la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P o en la carga de prueba que se situó a la mitad del segmento AC es igual a 5.87 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Bueno, esta es básicamente la forma como se resuelven este tipo de teoremas. Ahora es tu turno de practicar.